Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un cariñoso y afectuoso saludo a mis talentosos compañeros aquí en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo a ese gran pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, el Gobierno de la Mañana. En el día de hoy estamos obligados a la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas atado últimamente al concepto término de juicio político. Ya la Comisión Especial de la Cámara de Diputados presentó el informe que le fue asignado, un informe favorable de que sean sometidos los miembros de la Cámara de Cuentas a un juicio político. Ese informe ha de ser discutido en la Cámara de Diputados y aquí hay diversas posiciones que se esgrimen desde todos los lares políticos. Desde el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno, ayer se produjo una rueda de prensa en los que le dan un espaldarazo a ese proceso de juicio político a la luz de las evidencias que presenta esa comisión especial y señala que si ya han sido evidenciados en esa investigación de manera presumible faltas graves que dan nacimiento o dan lugar al inicio de un proceso de juicio político, bueno, pues lo correcto es que si ya ese órgano perdió la confianza, perdió la credibilidad y de hecho está estancado en su avance, pues lo procedente es avanzar y hacer una invitación bastante sensata a las demás fuerzas políticas para que se pongan los intereses de la nación por encima de los debates momentáneos partidarios. Creo que es una invitación sensata, una invitación adecuada. De la otra parte, vi pronunciamientos de legisladores, tanto de la Fuerza del Pueblo como del Partido de la Liberación Dominicana, que se oponen a la impulsión de este proceso de juicio político, no obstante haber un informe en el que, según se indica, hay evidencias significativas de presuntas faltas graves que pudieran tener mérito para un juicio político. Aquí muchos de ellos señalan como responsable principal de esos desaciertos de la Cámara de Cuentas al partido de gobierno, diciendo, bueno, ustedes fueron los que lo designaron, pues carguen con la consecuencia. De alguna manera, esos planteamientos pudieran interpretarse como irresponsables, porque no es que ustedes designaron, esos a los que designaron cometieron errores, se manejaron de manera inapropiada, conforme indica este informe, y bueno, hay que dejar que eso se desbarate, que eso se destruya y que el país no tenga un órgano de control externo. Esa es la posición que han esgrimido muchas figuras. Ciertamente, en algunos aspectos tienen la razón, y es cuando se señala que hay una responsabilidad del órgano o de los órganos que lo seleccionaron, pero hay que entender que esa responsabilidad es compartida. Que el PRM tuvo una cuota al ser el partido de gobierno y ser el partido mayoritario, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, sí, es cierto, tiene una cuota importante. Hubo una falla, hubo un error en la selección de las condiciones de idoneidad en el proceso de investigación de esas figuras. Pero por la forma de la designación, esa responsabilidad es compartida, porque como ahora también se tiene el tranque para un juicio político, porque se requiere de 2/3 de la integración de la Cámara de Diputados para proceder con la acusación ante el Senado de la República, y por igual para la destitución, si eventualmente se conociera un juicio político en el Senado de la República, pues se les olvida, parece, a esos miembros de esos partidos políticos que por igual para la designación. La Constitución Dominicana, cuando da la atribución y crea el procedimiento para la designación de los integrantes de la Cámara de Cuentas, nada más y nada menos señala que en la Cámara de Diputados selecciona las ternas que ha de presentar al Senado de la República, que es quien lo selecciona. Pero escuchen este detallito: la Constitución señala que esa terna debe contar con una mayoría también calificada de 2/3, es decir, que hubo una participación de esos que hoy se niegan a asumir su responsabilidad. Señores, no apostemos al olvido, ni apostemos a que el pueblo dominicano es ignorante, y aprendamos como sociedad, como de hecho creo que es una sociedad que ha madurado mucho en términos políticos, a dar importancia a los temas importantes, a los temas país. Este tema de la Cámara de Cuentas es un tema país y amerita de un pronunciamiento de los líderes principales de cada partido político. Señores, no es cualquier cosa que ha ocurrido. La Cámara de Cuentas se ha constituido en un órgano inoperante.
Y la Cámara de Cuentas es el órgano que tiene la responsabilidad del control externo del gasto público y de la supervisión de la gestión pública. Imagínese usted que no exista forma de controlar los recursos que todos cada día damos. Imagínese usted en su casa que usted lo ponga a administrar su caja chica, la persona del servicio, y que le esté de alguna manera mal administrando, para no llamarle de otra manera, los recursos de la casa. O en una empresa, usted es accionista y resulta que se tomó la decisión de designar a un gerente y ese gerente no está haciendo el trabajo que debe hacer, o el contable está haciendo manejos inadecuados. A usted, porque no participó en la decisión de la designación o porque no estuvo de acuerdo con la designación, va a dejar que la empresa se vaya de bruces, que se desvíen fondos públicos, que la gerencia, que la administración haga colapsar su empresa o su casa. No, tú sabes lo que es perverso, que un tema como ese lo politiza el partido de gobierno. Eso sí es perverso. ¿Tú sabes lo que es malo? Que un tema como ese, sabiendo el propio Congreso, la propia Cámara de Diputados, la responsabilidad política, porque la otra Cámara de Cuentas salieron presos de ahí. Hay que recordar que en la otra Cámara de Cuentas el Ministerio Público hizo un allanamiento y salieron todos presos sin consecuencia prácticamente. Todos son unos corruptos, la mayoría. Esto ahora, por lo menos, que hagan un mea culpa y digan, coño, nos equivocamos. Pero no pretendan echarle una responsabilidad a la oposición política de algo que ellos están conscientes que fueron ellos que lo hicieron. Solamente es la corrección de que no se concluyó con juicio político, sino la destitución. No, la destitución. Por efecto de cumplir el plazo que hace. Pero a mí me hubiese gustado mejor que me hicieran un juicio político y no salir como ladrón de la Cámara de Cuentas. Pero retomando aquí el tema, señores, esto es un tema nación, y reitero, hay que entender cuál es la misión de la Cámara de Cuentas. Si esa Cámara de Cuentas se deja como está, hay muchos procesos de eso de corrupción en los que ya se ha identificado faltas graves, crímenes y delitos contra la cosa pública que pudieran zozobrar y no llegar a su destino. Entonces, ¿qué ocurriría si no llegan esos informes para completar la acusación? Que esos expedientes van a zozobrar. Entonces, ¿no serían cómplices aquellos que que quieran mantener acéfala e infuncional a esa Cámara de Cuentas? ¿No pudiera interpretarse que hay intereses de muchos de esos partidos que se oponen al juicio político, de que no se tenga una Cámara de Cuentas precisamente para tapar las cosas mal hechas, las malversaciones, los actos de corrupción que están siendo perseguidos por el Ministerio Público? O muchos que ya de hecho tal vez han incurrido en esas faltas y que temen que muchas auditorías que están ahí en lista para presentarse se concluyan y se presenten porque tienen miedo de que sus desaciertos, sus actos de corrupción salgan revelados a la luz pública. ¿Será eso lo que ocurre? Aquí invito a un ejercicio de sensatez y al pueblo a ponerle atención a este tema de la Cámara de Cuentas y del juicio político. No es un tema cualquiera, es un tema nación y no es para estarse jugando. No, ustedes fueron que lo designaron, hagan ustedes lo que quieran. No, hay una responsabilidad compartida. La Constitución establece 2/3 para la presentación de la terna y de 2/3 para la selección. De manera que debió haber, y de hecho hubo participación de otros partidos políticos para poder completar esos 2/3 en la Cámara de Diputados, porque no salió del aire. El partido de gobierno solo no tiene los 2/3. De manera que lo que hoy se están negando ese juicio político, aún ante la evidencia de faltas graves, ahora quieren tener un doble discurso. Entonces, aquí lo que queremos es invitar a la sensatez. Y aquí conmino al liderazgo político nacional. Ya el PRM hizo su pronunciamiento y de forma responsable, aunque tal y como dice Rosendo, y ahí le doy razón, él dijo Felipe, y ahí le doy razón, no reconocieron su parte de la culpa. Sí, tuvieron parte de la culpa. Muchos de esos miembros de la Cámara de Cuentas o integrantes, hombres y mujeres, de muchos de ellos se sabía de muchas inconductas que tenían en su vida privada y en su ejercicio privado, y por ser miembros de la sociedad civil, que no la ataco, aquí Participación Ciudadana ha hecho grandes aportes a la sociedad, Finjus ha hecho grandes aportes a la sociedad, la Fundación Juan 23 ha hecho grandes aportes a la sociedad, y otras tantas fundaciones de la sociedad civil ha hecho grandes aportes a la sociedad, pero
pero, el hecho de que usted sea miembro de la sociedad civil o recomendado por la sociedad civil, y este caso de la Cámara de Cuentas así lo demuestra, y otros órganos en los que se ha fallado también, no es garantía de integridad ni garantía de buen desempeño, así como tampoco usted ser político es un sello de corrupción ni de mala gestión, porque hay ejemplos de sobra. Un Milton Ray Guevara, el Tribunal Constitucional, ejemplo de buena gestión, de buena administración, de buenas decisiones, de buena cabeza en todas las posiciones que ha ocupado, es un político, y otros tantos políticos que han ocupado cargos prominentes. Aquí el estar descartando a personas por el simple hecho de que sea político, no, pensando que por el simple hecho de que sea de la sociedad civil o que nunca se haya identificado, eso no es una carta de garantía, ni de integridad, ni de buena gestión, y la Cámara de Cuentas es un ejemplo de esto. De manera que sirva la experiencia y que la sociedad reflexione para que se deje de estar separando de la posibilidad de ocupar posiciones de relevancia por el simple hecho de que pertenezca o no a un partido político o que sea recomendado o no por la sociedad civil. Vamos a ver los perfiles con seriedad para no tener este tipo de desaciertos. Vamos a mirar la integridad, la madurez, la trayectoria profesional, porque usted puede tener una inclinación política y ser íntegro en su ejercicio profesional, y ejemplos hay de sobra en la República Dominicana. Y finalmente, reitero, y aquí conmino a la oposición política a que por los órganos autorizados de esos partidos se manifieste y plantee su postura. Y aquí al pueblo dominicano que mire muy bien cuál va a ser su postura. Porque aquellos partidos que le den la espalda y que quieran mantener ese caos en la Cámara de Cuentas, le están dando un espaldarazo a la corrupción, a la falta de transparencia, y lo que estarían mostrando no es el interés por un mejor país, como quizá quieren vender en discursos de postalita, sino lo que quieren es ocultar la realidad. Yo entiendo que este es un momento oportuno para mostrar madurez política, para mostrar sensatez y pronunciarse porque se lleve a cabo un juicio político, y los que sean responsables, resultan ser responsables en ese juicio político, sean destituidos y terminar de una vez y por todas con esta incertidumbre insoportable que se tiene en esa Cámara de Cuentas, que ha demostrado ser inoperante e inorgánica. Llévatelo, Cundo.